Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos nuevamente. Hemos tenido salud y vida y gracias a Él hemos podido respirar porque Él así lo ha permitido. Nosotros reconocemos en cada momento de que Dios es el dador de todo, de la salud, de la vida, de todo lo que poseemos, de todo lo que vemos, de lo que disfrutamos, le damos gracias a Él. Y dicho esto, y bueno, yo espero que hayas tenido una buena semana también, que estés grato, que estés agradecido y si estás pasando por problemas, Dios te dé la fuerza para soportar la adversidad y te dé el consuelo si has tenido pérdidas que son importantes para ti. Dicho esto, ahora sí vamos a la palabra del Señor que nos dice así el texto base. Dice, está en 1 Corintios 14:20 y dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Wow, es una advertencia, es como, oye, madura. ¿Y por qué? Y el título de la predicación se llama Inmaduro, no te creo. ¿Y por qué así tan categórico, inmaduro, no te creo? Vamos viendo, desmenucemos esta palabra. ¿Por qué inmaduro, no te creo? Madurar, entendemos bien, es llegar a una cierta edad y ser independientes. Independiente económicamente, independiente emocionalmente, ¿verdad? Estamos maduros. Nos vamos despegando de nuestros hogares paternos, vamos queriendo vivir solos o en pareja, casarnos y proyectarnos. Es lo que entendemos comúnmente como madurar. Los padres se sienten orgullosos, que por fin te hayas ido a la casa, otros no, pero la mayoría es como cuando pasas a hacer una carga, menos mal que maduró y ya quiere vivir solo. Entonces ellos se sienten orgullosos que te has emancipado en tus gastos, en los gastos que tú haces, ya trabajas, estudiaste, entonces te vas del hogar y comienzas tal vez una nueva familia. Pero detrás de esta aparente madurez puede existir un problema enorme, un problema que está a punto de estallar o que no se ve visualizado o no más queridos ver. Y tiene que ver con la inmadurez, fíjate. Dios nos dice: sean maduros para pensar. No pone en primer lugar sean maduros económicamente, independientes, o no sean carga económica para sus padres. Esto no es privativo, obviamente, ya que es necesario también. Pero lo que Jesús se refería es a la madurez emocional que, de no existir, puede poner en riesgo o alcanzar la madurez espiritual. Que sea responsable, íntegro, no solo con tu propia vida, sino también con lo de los demás. Esto habla de tu familia extendida, el trabajo, la iglesia y la sociedad. Dejamos claro que el Señor, al decir no seáis niños en la manera de pensar, de ninguna manera hace referencia dejar a un lado los niños por su madurez y dejarlo a un lado espiritualmente. Al contrario, Jesús dijo en Mateo 19:14: dejen los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Una versión dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y también acá nos dicen del reino de los cielos es lo que son como niños. Pero niños, como decía el texto base, en la malicia. Pero en la manera de pensar, sí, Dios nos pide madurez. Sed niños en la malicia. ¿Cómo saber si somos inmaduros? ¿Hasta qué edad? Mira, la ciencia dice que se madura más o menos 18, 20, otros dicen 30 y 40 todavía. Y que el cerebro sigue desarrollándose, hay otra postura hasta los 80 años. Entonces, tenemos para rato seguir madurando si es que somos un poquitín inmaduros.
Detectar la inmadurez en los demás es algo relativamente posible. ¿Y cómo podemos identificar a estas personas? Porque son inestables, vacilantes, inseguros, fantasiosos, vanidosos, impulsivos, muy entusiastas, arrebatados, caprichosos, inconstantes, volubles, egocéntricos e individualistas, entre otros rasgos que no queremos ya, como mucho, ¿verdad? Mucho. Claro, no siempre van a resaltar estas características las personas que nosotros conocemos. De una u otra también hay algunas más o menos características de las que te dije ya. Estos rasgos solo afloran en situaciones difíciles o de tensión. No es que tú notes fácilmente a la persona inmadura, o que si tú eres inmadura o inmaduro, lo noten fácilmente en ti, porque igual somos expertos en poner caretas y poner algo que no se nos note. Sobre todo cuando se dice que en el afán de conquista de pareja, tú muestras lo mejor de ti o ella muestra también lo mejor de ella. Entonces, no siempre serán así, y según el momento se destacan unas características más que otras. Ahora, ¿todo es negativo en personas inmaduras? No, porque también tienen un rasgo positivo. Esto es lo que Dios nos dice que seamos. Pueden ser amables, o sea, imitan a los niños en lo bueno, o no en la malicia. Entonces, las personas inmaduras también suelen ser amables, espontáneos, inocentes, o ingenuos más bien que inocentes, creativos, divertidos. O sea, Dios nos dice, sé espontáneo. Ingenuo mejor que mal pensado, fíjate, o desconfiado. Sé creativo, sé divertido, sonríe constantemente, juega, ríe. Esa es la parte bonita y la que debemos imitar a los niños nosotros. Da igual la edad que tengamos, hombres y mujeres, infantiles abundan en cualquier momento de la vida. Lo podrás encontrar o tener, o ser tú tal vez muy inmaduro todavía. No sean niños en el modo de pensar. Madurar significa ser independiente en varios aspectos, de ideas, de dependencias, de emocionalmente, íntegro. Una persona madura tiene la capacidad de autorregularse, no necesita que los demás lo regulen, sino que se autorregula porque piensa los beneficios y los costos que puede tener cada acción, y también adaptarse al entorno de manera resistente y fuerte. En eso Dios sí nos dice, o sea, si está en un medio, no sé, laboral, estudiantil, o de familia, en que no piensen como tú, no tengan la fe que tú, la persona madura sabe resistir y es fuerte ante todos los embates, la burla, el bullying que puedan hacerle, o sus propias tentaciones. Y una de las características notables de los adultos inmaduros es la impulsividad. Son impulsivos, son arrebatados, diríamos nosotros. La falta de piedad, de empatía. Las personas adultos inmaduros no les suele ser fácil ponerse en el lugar de los demás. De hecho, que ni lo piensan. O si tienen que ponerse a sentir empatía por alguien, hay que como... Casi ellos se esfuerzan por ser misericordiosos, piadosos, para que los demás no digan nada o no los critiquen. Están acostumbrados a pensar solo en sí mismos, que para empatizar con otros, como ya te dije, tienen que hacer un esfuerzo enorme. ¿Para qué? Para inhibir el egocentrismo. Porque como todo está basado en el yo, entonces pensar en el otro es un esfuerzo. Y esta falta de empatía piensa que solo existe una visión del mundo, que es la de ellos mismos, la suya, y en cuanto otra persona muestra desacuerdo, piensan que están equivocados, los otros, obviamente, no ella o él, y lo rechazan. No, esta persona está mal y no, yo estoy bien. Esto le ocurrió a un experto en la ley mosaica que aparece en la Biblia, un religioso.
Aprendamos a ver qué nos dice la Biblia. En Lucas 10, 25, 37 dice la parábola del buen samaritano. Seguramente tú la habrás escuchado muchas veces, pero como estamos hablando de la inmadurez, veamos esta persona experto en la ley mosaica y un religioso de ¿cómo se llama? Esto de lomo y toro, toro y lomo, no sé. Algo por ahí, totalmente religioso y perito en la ley. Le dice esto a Jesús. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Obviamente que esto iba con una mala intención detrás, porque para probar a Jesús le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? Experto en la ley, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, excelente, haz eso mismo y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Haciéndose que no tenía idea, el experto en la ley. Jesús respondió, aquí le cuenta y le relata una parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta, le dijo Jesús a este experto en la ley, que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Diríamos hoy día, empatizó con este hombre casi muerto. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego, continúa el relato de Jesús, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces Jesús le pregunta: ¿cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces Jesús le dijo: anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y obviamente, una persona, si este samaritano no se hubiera compadecido, no hubiera empatizado con esta persona malherida a causa de un robo, no le interesa. Entonces, pero como era un ser maduro, se compadeció porque se puso en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si yo fuese esa persona que está mal? ¿Qué me gustaría? ¿Que me tendieran la mano? ¿Que me ayudaran? ¿O que pasaran de largo como si yo no existiera? ¿O que me dijeran: oh, pobrecito, qué pena por ti? Y sería. Entonces, esto, cuando le dice el experto en la ley para pillar a Jesús, para probarlo, ¿qué debo hacer para darle la vida eterna? Entonces, Jesús le contesta con otra pregunta: ¿qué dices tú, ya que eres experto? Ahora, la respuesta fue clara y precisa de parte de Jesucristo. Entonces, por eso la empatía está relacionada con la compasión, porque es necesario cierto grado de ponerse en el lugar del otro para entender y sentir compasión por los demás. La empatía te permite sentir el dolor y el sufrimiento del otro, por lo tanto, llegar a compadecerte de alguien que sufre y desear darle tu ayuda. Es una empatía activa, porque muchos dicen: yo soy empático. Oh, como sufro por los perritos que no sé qué están abandonados. Oh, como sufro porque veo
pero es todo. ¿Será una empatía real eso? Bueno, eso puede ser parte de la inmadurez porque es como una moda ser empático, decir que soy piadoso. A otros no, a otros les nace, no es que les guste, les nace de adentro. De verdad, sentir piedad por el que está sufriendo, por el que está en desgracia. También las personas inmaduras tienen falta de autorreflexión o autoobservación. Eso quiere decir mirarse a sí mismo, descubrirse. Ellos tienen poca o escasa autocrítica. ¿De qué se van a criticar si ellos tienen el ego bien desarrollado? ¿De qué se van a criticar si para ellos todo está bien? Entonces, es poco frecuente que ellos dediquen parte de su tiempo a esto, a autoconocerse, porque ellos creen ser lo que piensan de sí mismos, aunque los demás les digan que no es así, no importa nada. Ellos se creen lo que ellos piensan de sí mismos. Entonces, de esta forma, desconocen cuáles son sus propias necesidades y objetivos. O sea, no solo no pueden ver o criticarse de algo, decir, pucha, yo actué mal, tengo que mejorar esto y tengo... Porque ¿cuáles son mis objetivos en la vida? ¿Cuáles son las necesidades que yo tengo? Tampoco las saben. Mateo 7, 3, 4. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Preguntó Jesús. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Eso es poca reflexión, poco autoconocimiento, porque es crítico de los demás, pero no de sí mismo. Entonces, mira el defecto en el otro, pero no ve defecto en su propia vida. Y si lo ve es porque los demás le han dicho tantas veces, este es tu defecto, y como que, pero mejor justifiquemos. ¿Para qué echarnos la culpa? ¿Verdad? Otro rasgo que no suelen es regular sus acciones, ni emociones, y tampoco piensan en las consecuencias ni a corto ni a largo plazo. O sea, ellos como actúan por impulso, por tincada, diríamos nosotros. Entonces, lo que me gusta a mí, no sé si mi acción que a mí me causa placer vaya a tener alguna consecuencia. No soy empático, no pienso en el otro, no me pongo en el lugar del otro. Juan 18, 10, 11 dice, entonces Simón Pedro, que tenía, porque este es un ejemplo claro de la impulsividad, de lo poco reflexivo. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claro, en el momento que fue apresado Jesús, un poco antes de la crucifixión, entonces, claro, Pedro impulsivamente por defender al Maestro, cuando Jesús le había dicho que era necesario que él muriera y que iba a resucitar al tercer día. Entonces no pensó en las consecuencias. Imagínate que podían haberlo apresado a él, haberlo matado, y Jesús le hace ver, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Si yo vine para esto, tú lo sabes, te lo dije, te lo advertí. Pero él, como actúa impulsivamente, se lo olvidó. Y va y le corta la oreja. Y Jesús obviamente tuvo que hacer el milagro de pegarle la oreja a Malco, que era el soldado romano. Entonces, estas características derivan problemas con los demás, tanto a nivel personal, laboral, y en ocasiones con problemas para disponer también de los recursos económicos. Porque si se mueve por impulsividad, claro, puede haber serios problemas ahí. También otra característica de la inmadurez es culpar a los demás o culpar a las otras personas por aquellos que les sucede o de los cuales ellos no se hacen responsables. Debido a su creencia, como todo lo hacen bien,
y no cometen errores, entonces obviamente que si algo sale mal no es responsabilidad de ellos, no es culpa de ellos, sino del otro. Y ese otro generalmente es el más cercano que tienen. Este tipo de personas no suelen responsabilizarse por nada de lo que hacen, piensan o sienten. Por lo tanto, cuando les conviene, adoptan la posición de víctima. Es que yo. Victimización. Génesis, vamos a ver un caso de victimización. Génesis 2:15 y 17. Dios, el Señor, tomó al hombre, dice al hombre claramente, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, le dijo el Señor al hombre. ¿Qué pasó? Que comió. ¿Te acuerdas que Eva va y la serpiente, Satanás, la seduce y le dice que coman, porque ciertamente Dios sabe que ellos serán como dioses y que le conviene tener este conocimiento del bien y del mal? Bueno, eso sucedió y comenzaron a tener conciencia primero que estaban desnudos y que algo habían hecho mal. Entonces en Génesis 3:10-12 Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Así es como yo me imagino al Señor así: ¿perdón? Por eso me escondí, le dice Adán. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le dijo Dios a Adán. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y Adán respondió: es que la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. ¿Qué? Claro. Cara dura. O sea, tú, Dios, parafraseando, eres el culpable de la mujercita que me diste, porque ella me dio de comer y yo comí. Te das cuenta que no se hace responsable, no dice, porque le dijo a él: de este árbol no comerán, no comerás, le dice a él. Y bueno, y ahí en relato de Génesis dice que después Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, le haría una compañera idónea, y lo hace caer en un sueño profundo, y de la costilla crea a la mujer. ¿Qué te parece? Un claro ejemplo de sacarse la culpa encima, victimizarse o endosar, en este caso Adán, a Dios de la mujer que le dio. No estaba él como para decir, si la mujer cayó en la tentación y va con él y le dice a él, decir, no, mujer, ¿qué hiciste? No hubiéramos evitado tantos problemas en la humanidad si él hubiera reaccionado bien, pero bueno, ya fue. Suelen pensar únicamente en sí mismas las personas inmaduras, el ego, el centro son ellos, y muchas veces creen que los demás están muy interesados en ellos, en sus personalidades, como son. Se creen algo así como personas fuera de la norma, distintos a los demás, orgullosos, altaneros, seguramente se sienten seguros y acertados en todo lo que hacen. Pero esto suele ser solo una pantalla para proteger sus inseguridades. Es por ello que necesitan ser reconocidos y valorados continuamente. Las personas inmaduras también buscan vivir continuamente lo que les produce placer. La vida más bien superflua, obviamente. El sentido de sacrificio no va con ellos. Tratan de evitar situaciones en las que no puedan encontrar estos tipos de sensaciones placenteras, como cuando experimentan el aburrimiento o el malestar. Eso no le gusta nada. ¿Cuántas veces al día tú puedes escuchar a tus niños o a los niños decir: me aburro, estoy aburrido, me aburro? Entonces, pero en el niño el aburrimiento puede despertar el interés por otras cosas, buscar otras cosas.
e innovar, modificar su aburrimiento, inventando o creando otras cosas. Pero los adultos difícilmente lograrás eso. Te aburren. Entonces buscan cosas que le causan placer. A ellos, obviamente. Suelen también preocuparse demasiado por la situación en que puede afectar la forma negativa de su imagen pública. O sea, cómo lo ven los demás. Buscan mejorar su reputación. Por regla general, necesitan la aprobación de los demás, ya que reciben esto como una fuente instantánea de placer. Le encanta. Primera de Samuel, aquí vemos otro ejemplo. Primera de Samuel 18:5-9, y a propósito de eso, de la imagen pública, Saúl envió a David a pelear en muchas batallas. Y en todas tenía éxito David. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta los oficiales. Estaban contentísimos que David fuera y estuviera a cargo de los soldados. Pues bien, cuando David regresó de matar al filisteo, ¿te acuerdas del gigante? Las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando al recibir al rey Saúl. Salieron cantando a recibir al rey Saúl. Gritando, tocaban panderetas y liras y exclamaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Mujeres, podrían ser un poquito. Saúl mató y David mató y hubiéramos quedado bien. Pero ella no, Saúl mató a miles pero David mató a 10,000. Uy, eso fue un tiro acertadísimo en contra del rey de Saúl. No le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba: las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Solo le falta que le den el reino mismo. Él temía por ser sacado de su reino. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Entonces, su imagen pública quedó por el suelo cuando las mujeres gritaban eso. Y de ahí en adelante Saúl lo miró con recelo, con rabia. Y ya ven, los que conocen la historia saben todo lo que hizo para tratar de matar a David. Sacarlo del camino al menos. Y ya hemos visto las características más o menos de las personas inmaduras. Y veremos ahora, por contraste, las características de las personas maduras. Romanos 12:2 nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las personas maduras saben lo que quieren y se enfoca en lo que le importa, no lo que les importa a los demás, en lo que a ella le importa, lo que a él le importa. Es capaz de identificar las cosas por las cuales hay que luchar y renunciar a lo que no le conviene. Por lo esto es la vida cristiana. Y en la vida general, porque en la vida cristiana toda la decisión que tú hagas, que tomes, va a afectar tu vida de cristiano. 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, es el Señor, sino ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. No estamos hablando de sabiduría terrenal, en otras palabras. Estamos hablando de sabiduría del otro reino, el reino de Dios. Entonces, las personas maduras que han alcanzado, como dice el texto, madurez, tienen control emocional. Es una de las características más claras de las personas maduras. Las personas entienden la importancia de tratar con los demás. Se trata de alimentar sus relaciones sociales y que no tienen problemas en renunciar a las compañías perjudiciales o tóxicas. Se apartan, simplemente. Si un amigo le incita al mal o lo perjudica constantemente, es tóxica, esas personas que te dañan y te tiran malas palabras,
y te están criticando, y te critican por todo, te critican por ser cristiano, porque eres fome, qué sé yo. No tienen problema en cortar con esas amistades, punto, se acabó. Además, distinguen entre lo importante, es que tener en cuenta lo que merece darle carácter de importancia. O sea, saben distinguir qué es lo importante, qué para mí es lo importante en mi vida como cristiano. Cristo. ¿Qué me interesa a mí? Que me vean como un cristiano, un buen cristiano, un ejemplo de cristiano, que me vean, o que Dios me vea. Como dijo Pablo, si yo buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Lo importante, que decía Pablo también, es que Dios te vea como su siervo. Si los demás te ven, lo notan o no lo notan, te critican o no te critican, no es lo primero en tu vida, no te hace daño. Entonces, también las personas maduras sacan provecho de sus errores del pasado. Aprendieron la lección. Lección pasada, lección aprendida. No es necesario de tropecé de nuevo con la misma piedra una y otra vez pero algún día aprenderé, algún día maduraré. No. Sacan rápidamente lecciones de sus experiencias pasadas donde cometieron errores. Las personas también tienen un pensamiento crítico hacia lo que pasa en el mundo. Están pendientes de lo que pasa a su alrededor y no vivir del día a día como si no pasara nada, como no estoy alerta, para mí todo sigue igual, todo está bonito, o con algunas cosas que se pueden arreglar. No tienen miedo al rechazo tampoco. Entienden que no le agradarán a todo el mundo, entienden que les caerán mal a muchos y otros que les caerá bien. No viven de eso, no viven de la crítica, de que lo amen o que lo odien. Está por sobre eso. A él le importa o a ella le importa que Dios lo ame y que Dios, tener el consentimiento de Dios, obviamente, que es lo más importante. Efesios 4, 22, 23 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esto nos confirma, dice, no seas niño en la manera de pensar, renuévate. Deja al hombre viejo con vicios, con todos los errores, los pecados, déjalo atrás y renuévate en tu mente. Los deseos engañosos que tenías antes, y ahora renuévate en el espíritu de vuestra mente. La persona madura no le teme al compromiso tampoco. Se comprometió con su Dios y con Él estará para siempre. Se comprometió con alguien, es hombre o mujer de palabra, cumple. Se autorregula sin que nadie tenga que decirle anticipadamente que se cuide, en caer en errores, en pecado. Hijo, no hagas esto, fíjate que cuidado, porque te puede... Se autorregula solito, ve el peligro y ya. Pone el freno él mismo o ella misma. Fíjate que según Albert Einstein, dice, comienza a manifestarse, o dijo él mejor dicho, comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Empatía. Y no solamente pensar en ti, pensar en los otros, que viven en sociedad, que viven en familia. Es tener también ese espíritu crítico hacia la sociedad, lo que te rodea, ver dónde está el mal, lo que a ti no te conviene, los valores cristianos bíblicos, éticos, estables, para usarlo en la libertad que Cristo te ha dado. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y no en libertinaje. No confundamos. Y cuidado, dice, que no caiga otra vez bajo el yugo de la esclavitud del pecado, que el pecado te gobierne y te gobierna tal que te mueve como un títere
y tú haces lo que el pecado quiere que tú hagas, porque tú no ejerces dominio sobre ti mismo. La madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo necesidad de jugar con la vida de los demás, ni la mía. No pongo en riesgo. Y me he hecho responsable de los actos y me mantengo firme en mis metas. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son tus metas? De mantener tu familia, lo que has formado, tu trabajo, ser honesto, honrado. Aunque no te vea la jefatura, tú sabes que Dios te está mirando en la iglesia, que es tu comportamiento el mismo en la iglesia y fuera de ella, con como te digo, con tus familiares, familiar extendida, o con tu familia cercana. Porque a veces ante otros se vende esa figura de cristiano fiel, cristiano maduro, un cristiano de tomo y lomo. Ahí estaba, de tomo y lomo. Y antes que dije de toro y lomo, de lomo y tomo. ¿Cómo es? Se me confunde siempre. Entonces, Filipenses 3, 13, 15, el valor infinito de conocer a Cristo. Dice, hermanos, yo mismo, dijo Pablo, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. ¿Cuál es mi meta? El supremo llamamiento de Cristo Jesús, ¿verdad? El llegar allá. No es que ya lo haya conseguido, dice Pablo, no. Lejos de mí está eso, pero yo prosigo y sigo y avanzo y yo no me vuelvo atrás. Había una película que se llama algo así de rendirse jamás, no, pero era otra cosa antes, otra frase. Retroceder nunca, rendirse jamás. Parafraseando el versículo, más o menos es así. Pero, así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, tengamos esa misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, algo ahí, eso también te lo revelará Dios. Saber que pensar en hacer no es lo mismo que realizarlo. Una cosa es que tú piensas ser buena persona, ser buena actitud, buen samaritano, pero queda en el puro pensamiento. No es lo mismo que llevarlo a cabo, realizarlo. Un ser responsable supone asumir los compromisos y aceptar las consecuencias de nuestros actos. La madurez requiere reconocer los propios pensamientos y sentimientos. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿De verdad yo siento lo que digo? ¿O pienso? ¿O siento lo que pienso? A ver, ¿no me estaré contradiciendo en varias cosas o al menos en alguna? ¿Te haces ese cuestionamiento? ¿Es tan así como yo digo que soy? No, yo he escuchado montones de personas decir, no, yo soy buena persona, soy mujer de palabra, soy hombre de palabra, mejor ni lo hubieras dicho. Mejor, porque si te sirve antecedentes son los peores. Bien, para madurar, ya dijimos, es necesario un buen manejo de las emociones y de los pensamientos. No siempre podemos rendirnos cuando hemos fallado y decir, pero entonces soy maduro. No, tampoco se trata de ser perfecto. Ya lo decía Pablo, no es que yo, no, si cometemos errores, pecados a lo mejor sin darnos cuenta, y después reaccionamos, después pensamos, pero inmediatamente el cristiano de a de veras, como diría en México, de a de veras, o de verdad, va a querer rectificar, porque rechaza el pecado. No es que ande así como pensando el pecado, pucha, que no puedo hacer nada, soy cristiano, de veras que soy cristiano, no puedo hacer nada, desde que me hice cristiano no puedo hacer nada. No,
El cristiano, cuando descubre el pecado, lo rechaza y ora para que Dios se lo quite, para que le ayude a vencer eso. Como te dije, no siempre nosotros podemos hacer lo que deseamos, lo que queremos, porque antes, frente a esa realidad, vamos a pensar, ¿me conviene? ¿Me hace mal esto que deseo o que yo quiero hacer? ¿Me conviene o no? ¿O voy a salir dañado, perjudicado? Primeramente en mi vida espiritual. Entonces yo analizo y pienso no solamente en el futuro inmediato, sino en el futuro a largo plazo. ¿Qué estoy haciendo? Recuerda que es la ley, una de las leyes o principios. Todo lo que el hombre siembra, no te engañes, dice, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, si yo quiero buenas cosechas, siembro bien hoy, buena semilla. Cuido mi campo, riego, protejo de parásitos, de las aves, de lo que venga. Yo protejo. Efesios 4:14, para que no seamos niños, dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La persona madura sabe dónde está, como te digo, sabe lo que quiere, sabe que está bien, que no va a venir cualquiera a decirle, oye, hay otro evangelio, no lo has escuchado, sabe que este sí que es verdad y el que tú estás mal. No, porque él lee, se instruye, él ora, oye, ahora, ayuna, entonces sabe que su espíritu está grato, está placentero con Dios, se siente satisfecho. Entonces no cualquier doctrina, y puede discernir de dónde viene eso, como nos dice acá, por las artimañas engañosas del error. Ahora, después de todas las características que hemos visto de cristianos o de personas maduras e inmaduras, pero ¿cuál es? Si los inmaduros también tienen su lado amable, agradable, espontáneo, ingenuo, ríen, hacen bromas, muchas veces hacen bromas pesadas, pero ¿cuál es el lado malo de esto? ¿Por qué no puedo ser un cristiano bueno y maduro? Bueno, ya por las características que ya te dije. ¿Y por qué es importante ser un adulto maduro? Jesús, el Señor, busca que sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos, no se queden siempre en eso, en alumnos, como repitiendo curso, como que no se van a graduar nunca o no van a pasar a otra etapa mayor. Entonces, Él busca, así como sus discípulos, los 12 discípulos, recuerda, ¿qué fueron después? Apóstoles. Verás que la reacción de Pedro, de eso ¿te acuerdas cuando dijo, no, yo nunca te negaré? Tú me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces, Pedro, le dijo Jesús. No, nunca, yo no. Bueno, eso es lo primero, negarlo, y el gallo cantó, y ahí Pedro recordó. Pero muy distinto al Pedro que después era el apóstol Pedro, totalmente transformado, cambiado. Un hombre que predicaba y se convertía en gente, que él no quiso morir cuando lo mataron, igual que su Señor pidió ser crucificado al revés. Eso es, todos llegamos al Evangelio siendo aprendices, discípulos, alumnos de Jesús. Pero tenemos que ir madurando. Y como te decía, la inmadurez, la adultez, puede traer serios problemas a que crezcas espiritualmente. Porque estás siempre dando tumbo. Es como la ola del mar, como dice la Biblia igual. Vas y vienes, vas y vienes. Un día lo das todo por el ímpetu, por Cristo, el otro día no quieres nada. Es como típico el comportamiento de los adolescentes. Un día quieren todo, el otro día no quieren nada, pero ellos ya son adolescentes, pero no un adulto. Entonces, eso es lo que busca Jesús. Busca mensajeros capaces de enfrentar cualquiera sea lo que tienen que resistir en la vida como cristianos.
a los que no les importa la vida y el dolor, a los que les importa la vida y el dolor de los demás. Por eso llevan este gran mensaje, las buenas nuevas de salvación, a vivir invariablemente, consecuentemente, lo que predica o expone como hijo de Dios. Porque le hace un flaco favor, o ningún favor, o un contrario favor al Evangelio a las personas inmaduras, el adulto cristiano inmaduro. Imagínate un cristiano egocéntrico, que sea más importante él que Jesús, que busque más la gloria de él que la de Cristo, que no sienta piedad como lo que sintió Jesús, o que sea solamente de palabra y no de hechos. Perjudica el Evangelio. Por eso Dios nos quiere maduro, por eso dice, deja lo que era de niño atrás y madura. Cambia tu manera de pensar, de ser, de actuar. Por eso el título de la predicación, inmaduro, no te creo. Encontré razón el título ahora, ¿no? Claro. Y podríamos decir, maduro, te creo. Tú cristiano maduro, te creo. Pero inmaduro, no te creo. Perdón, pero no te creo. Y eso es la predicación, y termino con esto, 1 Corintios 14:20. No seáis niño en el modo de pensar, sino ser niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cambia, transfórmate en una persona. Y esto no habla más que la madurez del cerebro, que hablábamos de que la ciencia dice que a los 20, 30 años, otros 40, y otros dicen que hasta los 80 el cerebro sigue su proceso de maduración, y el cerebro se crea, ya está a los 18 días de gestación. Imagínate la maravilla. A lo mejor tú ni te enteraste que estabas embarazada y ya tenías en tu vientre a un ser con un cerebro que ya estaba funcionando y un corazón latiendo. Porque hay niños que tú dices, uy, este niño es muy maduro. ¿Pero qué lo hice maduro? Porque ese niño tuvo que madurar, a veces hacerse cargo de hermanos. ¿Por qué? Por la responsabilidad, por la crueldad de la vida, por la dureza. Entonces, ¿cuánto hay de la madurez nuestra que nuestros padres nos inculcaron? ¿Cómo nos enseñaron? ¿O cómo le estás enseñando tú a tus hijos a ser responsables y maduros? No consentidos, niños consentidos, que también la Biblia te advierte que tengas cuidado con eso. Porque será vergüenza a la madre por siempre un niño consentido que tú no le pongas disciplina y no lo corrijas. Por eso cuando creemos de que ya el niño estudió, encontró un trabajo, arrendó un departamento y se fue, maduró. No, va a depender mucho de cómo tú le enseñaste, cómo tú lo criaste, qué responsabilidad le diste. A excepción, como te digo, que hay muchos niños pequeños o gente que ha madurado antes que su cerebro termine de madurar por las circunstancias de la vida, quedan con dolores inmensos en el alma, pero seres responsables que no andan jugando con la vida, porque saben el precio de cada error, de cada metida de pata, de cada pecado que tiene su consecuencia. Bien, como te dije, esa es la predicación. Espero que, con el propósito uno de hacer predicaciones, de crear, ¿qué crear? Tomar la palabra del Señor y exponerla, de que llegue y corrija, porque la palabra de Dios, mira, siempre uno escucha a los predicadores, no va solamente de aquí para allá, sino que la palabra de Dios para todos nosotros. Te instruye a ti, me instruye a mí. Aunque yo haya hecho este sermón o esta predicación, no creas que nos va entregando igual. Entonces, uno espera que no solamente a mí me sirva, sino que a ti también te sirva. Eso es todo. Eso ha sido el mensaje hoy día. Inmaduro, no te creo. Maduro, te creo. Bien, que el Señor te bendiga. Nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite. Y un abrazo, un ósculo santo para ti y un adiós. Chao.
Y bien, ya hemos terminado nuestro culto, hermoso mensaje, poderosa palabra de Dios. No nos resta más que despedirnos y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Así que muchas bendiciones, pórtense bien y cuídense mucho. Dios les bendiga. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.